Bien, vamos a empezar a ver comunidades. ¿Sí? O sea que vamos a seguir aumentando la complejidad de nuestro sistema. Empezamos con los individuos, seguimos con las poblaciones y ahora vamos con las comunidades. La comunidad es el nivel de organización máximo si solo considero a los seres vivos. O sea que todavía no estoy considerando el ambiente, ¿sí? Por más que yo obtenga recursos y viva en ciertas condiciones ambientales, todos los estudios que yo estoy haciendo se basan en los organismos vivos. Lo importante de una comunidad es que, además de su definición típica, que en este caso es el conjunto de poblaciones que coexisten en el tiempo y en el espacio, en un área determinada, lo importante es que las comunidades se forman por las interacciones que ocurren entre esos organismos. Interacciones intra e interespecíficas. Esas interacciones pueden ser de todo tipo, y en esas interacciones siempre va a haber traspaso de materia o de energía, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es que las comunidades, al igual que las poblaciones, yo las voy a estudiar hasta cierto límite, porque no puedo estudiar a todos los individuos involucrados, sino que voy a estudiar a algunos individuos de determinadas poblaciones que son las que más me importan, ¿sí? A pesar de que después uno siempre empieza con generalizaciones, estudiar todas las comunidades existentes, aún dentro de un mismo área, por más que sea pequeña, es imposible. Porque fíjense que si yo fuera totalmente estricta, considerando el ensamblaje de estas especies y de estas poblaciones, si yo quiero estudiar, en este caso, la interacción entre los carpinchos y las aves que lo limpian, yo me estoy olvidando de los hongos, bacterias, lombrices y los demás microorganismos que también forman parte de esa comunidad, por más que yo no los mire, ¿sí? Ahora, entonces yo me tengo que hacer una pregunta: ¿cómo distingo una comunidad? ¿Y cómo la puedo definir si al final es algo que yo decido? ¿Cómo es a lo largo del tiempo ese grupo de interacciones en los ensamblajes que se forman? Y si yo la puedo limitar o si existe un límite natural, independientemente de lo que yo haga. Entonces, en ese caso yo les pongo esta foto, que es de Bariloche, de hace unos añitos, y díganme ustedes más o menos, si tuvieran que hablar de comunidades, viendo esta imagen, ¿qué me dicen? ¿Cuántas comunidades hay? ¿O qué comunidades distinguen? ¿Si distinguen algo? Bueno, ahí se puede ver los árboles, pero también pueden haber especies de aves viviendo en ellos, como también microorganismos y parásitos. ¿Y cuántas comunidades entonces me dicen que No hay? puedo no sabría, tendría que demarcar un límite. Es muy amplia la imagen. Bien, pero en esa amplitud, una comunidad que ustedes me puedan delimitar al menos, si pueden. Y podríamos hablar de los árboles, de la vegetación. Bien. La comunidad acuática. Bien, ahí voy, ¿sí? Yo hay comunidades que las puedo definir, puedo decir, bueno, puedo hablar de todos los organismos de montaña contra los que están en la llanura, ¿sí? Puedo distinguir lo que es un bosque de lo que es semidesierto, fíjense, o puedo distinguir lo que es terrestre de lo que es acuático. En definitiva, yo elijo, y aún así, si yo tuviera que decir de qué estoy hablando de la transición de un bosque andino-patagónico con la estepa mesopotámica, por Dios, con la meseta patagónica, ¿sí? Si tuviera que restringirme más a lo que es bioma. Entonces, fíjense, en definitiva va a depender de cómo me caiga ese día y qué es lo que quiera ver. Este tipo de discusiones, ustedes no crean, en ecología están muy, pero muy discutidas y debatidas, y existe un montón de problemática, y entonces lo único que tenemos en común los ecólogos es que cuando nosotros hablamos de una comunidad a la que la queremos restringir y poner un límite, sabemos que ese límite no es fijo, sino que va a ir cambiando en función de las interacciones y de las especies involucradas.
y que va a depender principalmente del lugar en el que estén, dando el hábitat, el tiempo geológico que yo considere y los cambios ambientales a lo largo del tiempo de un modo gradual. Todo eso me va a limitar una comunidad. Entonces yo puedo hablar de un bosque, puedo hablar de una sabana, puedo hablar de una selva, puedo hablar de la tundra, ¿sí? Y a veces ese límite va a ser más o menos marcado. Al principio, uno de los primeros conceptos que se manejaba y que a veces en muchos libros que son obsoletos se sigue manejando, es el concepto holístico dado por Clement, en el que consideraba que la comunidad era como un superorganismo donde los órganos y sistemas que formaban parte de ese superorganismo eran las poblaciones, y que las comunidades iban a ir madurando y modificándose gradualmente en el tiempo hasta llegar a un clímax, que era una comunidad madura. Y entonces se hablaba de un clímax que existía en real. Y que ese clímax se lograba, ¿por qué? Porque las especies que formaban parte de esa comunidad tenían muchas interacciones fuertes, sostenibles y constantes en el tiempo. Y entonces las principales interacciones que iban a darle forma a esa comunidad iban a ser las relaciones de mutualismo y la coevolución, por ejemplo, parásito hospedador, presa depredador, ¿sí? O sea, las interacciones entre los organismos iban a ir formando esa comunidad. Y entonces, a pesar de que yo podría ver cierta transición entre una comunidad y la otra, y que esa zona de transición yo la podía limitar, la llamaban ecotono, ¿sí? Que era como un límite que podía ser definido, y entonces yo podía decir, esta es la comunidad A y esta es la comunidad B, haciendo casi una asociación entre comunidad con lo que nosotros conocemos como ecorregión o bioma. Pero casi al mismo tiempo empezó a surgir lo que es el concepto del continuo o hasta individualista para contraponerla con la del superorganismo, que fue debida a varios ecólogos, pero principalmente Gleason, donde decía que cualquier comunidad, sí, iba a ir madurando en el tiempo, iban a haber habiendo sucesiones, iban a haber viendo interrelaciones, pero que si esa comunidad maduraba o no, no necesariamente iba a ser así, y no necesariamente porque las especies que estuvieran en condiciones similares iban a terminar teniendo las mismas características. Entonces, una comunidad madura podía ser de distintos tipos, no se iba a alcanzar un clímax, sino que cada comunidad iba a llegar a su madurez como comunidad, que podía ser distinta a otra comunidad cercana o aún con condiciones similares. ¿Y por qué? Porque las relaciones principalmente se iban a dar porque en vez de haber fuertes interacciones, la mayoría de las especies que coexisten en esa comunidad necesitan los mismos requerimientos o se superponen sus nichos ecológicos en varios requerimientos y por eso coexisten en el mismo espacio, no por las interacciones entre sí, sino por el ambiente en el que están. Como que del ambiente necesitan casi lo mismo. Y entonces, al tener los mismos requerimientos, tolerancia y hasta intolerancias, podían coexistir y después las interacciones a veces iban a surgir, algunas muy fuertes y otras por azar, pero la mayoría de las interacciones iban a ser por azar. La historia evolutiva o la coevolución iba a tener poca importancia porque solo iba a involucrar a muy pocas especies y no a todas las especies de esa comunidad. Y que uno entonces puede ver que en las comunidades hay una transición gradual de una especie por otra que tenga requerimientos similares. Y entonces, a veces las transiciones son difíciles de definir porque hay un continuo traspaso y reemplazo de las especies en función de sus características. Y que las especies que cohabitan simplemente lo van a hacer porque la mayoría de sus recursos o condiciones, o el recurso de condición fundamental para ese grupo de organismos, va a ser el mismo o similar. Fíjense que, en definitiva, uno va a ver lo mismo, va a haber un conjunto de especies coexistiendo en el espacio,
pero la idea de por qué coexisten cambia fundamentalmente. Y para que se hagan una idea de eso, están estos dibujitos, ¿sí? Donde acá vemos, por ejemplo, cómo se vería el concepto holístico si existiera. No quiere decir que no exista, sino que existe, pero en muy pocas comunidades. Yo acá que veo que en un gradiente ambiental, cada población, fíjense, cada letra, ¿sí? Cada una es una especie, ¿sí? Algunas, fíjense que tienen la letra A, que es una especie que puede estar en algunos lugares, desaparecer, volver a aparecer, o sea que tiene una distribución más o menos aleatoria o en parches. Tenemos la especie B, que está en verde, que tiene una distribución prácticamente uniforme. Fíjense que estoy viendo el tipo de distribución en el espacio, al azar, aleatoria, uniforme. Y después tenemos, o sea que hay especies que tienen una amplia tolerancia a este gradiente ambiental. Por las dudas cierren el micrófono. Y después, la mayoría de las especies van a estar restringidas a ciertos sectores, en función de las condiciones ambientales, los recursos disponibles, la competencia con otras especies. Y entonces, cuando yo encuentro, según este modelo, un grupo de poblaciones coexistiendo de un modo limitado que se separa de otro grupo, y que se separa de otro grupo, yo, según el concepto holístico, ¿cuántas comunidades podría haber en este gráfico? 3. 3. Tres Fíjense que acá yo comunidades. tengo la asociación E, la asociación D y la asociación C. En el caso entre asociación y asociación, yo veo una zona de transición definida. Esa zona de transición es el ecotono. Entonces, ¿yo qué veo? Que hay 3 comunidades en las cuales hay 2 especies, que en el caso es A y B, que son comunes. B en las 3, A en 2 de las 3, en función de un gradiente ambiental. Entonces, fíjense que acá yo veo un límite y acá veo un límite. Pero si yo considero lo que pasa en la mayoría de los casos en la vida real, que es el concepto individualista, las poblaciones se distribuyen como puedan. Van a tener su nicho ecológico realizado más o menos amplio en función de las condiciones, los recursos y las otras especies. ¿Sí? Entonces van a estar distribuidas como puedan. ¿Sí? Entonces, en este grupo, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el límite de una comunidad a la otra? ¿Y cuántas comunidades tengo? Entonces acá yo, en definitiva, voy a tener las comunidades en función de donde yo me ponga. Si yo quiero estudiar esta región, bueno, voy a decir en mi comunidad existen 3 especies, que son A, D y E. Pero si me pongo acá, en esta región, yo tengo una comunidad más diversa porque tengo B, A, D, F, G y hay un poquito de E y de H. Entonces, la comunidad, en definitiva, va a depender de donde yo me pare y en función de qué condición ambiental o qué bioma o en qué lugar me pare. Y ahí después voy a ver cuál es la especie dominante, si hay una especie dominante, cuáles son las especies que más se relacionan entre sí o si se relacionan, y esas relaciones de mutualismo, de competencia, de depredación, de parasitismo, ¿sí? Pueden ser positivas, antagónicas o neutras. ¿Qué quiere decir neutra? Indiferente, no me afecta en nada a quien esté ahí. Entonces, naturalmente, acá yo se lo acabo de decir, pero les vuelvo a preguntar, ¿cuál modelo va a predominar? ¿O es el que generalmente se encuentra en la Tierra en la mayoría de los biomas? El modelo El individualista. individualista. ¿Sí? Porque ustedes fíjense, si ustedes han ido a vacaciones, van a ver que uno no es que de pronto empiece a encontrar, bueno, acá yo tengo pradera y acá tengo bosque. Ahora sí, porque está toda la Argentina plagada de monocultivo, ¿no? Y de ganadería. Pero cuando hace 20 años éramos más naturales, uno iba viendo una transición gradual y un reemplazo gradual de las especies. ¿Sí? Entonces, la zona de transición existía, sí, pero no era tan delimitada ni fija. Entonces, los límites de una comunidad, en definitiva, son abstractos, abiertos, y van a depender de la practicidad con la que yo me maneje. ¿Sí?
Y a su vez, muchas veces uno cuando lee a uno de los libros de textos o los artículos de divulgación científica, ve conceptos como la comunidad de aves de la Mesopotamia. Ahora, ¿es una verdadera comunidad? No, porque yo solo considero un grupo, que son las aves. Pero las aves comen otros animales o comen vegetales y coexisten con otros vertebrados que las comen a ellas, ¿sí? Entonces, la comunidad de aves de la Mesopotamia, que no está mal decirlo así, porque estoy hablando de un grupo de especies que coexisten en el espacio y en el tiempo, pero no es la comunidad real, no es una entidad real. Es la construcción teórica que yo hice para estudiar. Que no está mal, porque es imposible estudiar toda la diversidad que existe. Entonces, en función de eso, yo puedo, como igual que en las poblaciones, obtener características y propiedades emergentes que le son propias y que no aparecen en otros niveles. Profe, antes que siga, porque me quedó una duda. Sí, Entonces la idea la idea del ecotono, la zona de transición, es aplicable solamente cuando trabajamos con comunidades holísticas, digamos. Porque en las individualistas no vamos a encontrar zonas de transición, o no van a estar quizás tan claras como cuando analizamos desde otra perspectiva. sí, y también va a depender de ciertos biomas particulares. Por ejemplo, existen, es más, existen laboratorios que se llaman el laboratorio de cotono de la zona pampeana, que lo que hacen es estudiar el efecto de borde, que es qué pasa en esos lugares de transición entre un bioma y otro. Y ahí sí ellos pueden sacar, en muy pocas veces, pues eso no es lo que abunda, decir, bueno, acá tengo un bioma definido y acá tengo otro bioma definido. ¿Y qué pasa en la zona del medio, que es donde se interrelacionan esos biomas en un lugar restringido? Sí, pero es muy En las pocas veces. costas, por ejemplo, entre un bioma terrestre y un bioma acuático. Claro, es más, en las costas puede pasar, pero hace unos 15 años ya se está hablando de un tercer tipo de ecosistema que es el humedal. Que el humedal puede ser de zonas frías, zonas templadas, zonas tropicales, y a veces están más cerca de la costa o más cerca de las zonas de agua, como de los esteros de Liberá, que ocupa casi todo Corrientes, parte de Entre Ríos. Si me voy, obviamente, el borde este de Formosa y Chaco, y que viene del Paraguay. ¿Sí? Eso ya no se lo considera ni siquiera, antes se lo consideraba una zona de transición entre el bosque y el río. Hoy ya se considera un ecosistema y un bioma diferente, es el de humedal. Pero en la parte de las playas, todavía sí se habla de una zona de transición entre la costa y el mar, y entre la costa y, digamos, bosque si fuera Pinamar, o los médanos si nos vamos a la zona de Punta Alta, Mar del Plata, que son más pasturas. Bien, entonces, yo la población la podía definir por el número de individuos, por su distribución en el espacio, por su densidad, por las curvas de crecimiento poblacionales, por las estrategias de vida. ¿Cómo defino una comunidad? Bueno, lo primero que yo defino es la riqueza de especies, o sea, cuántas especies conforman ese ensamblaje de organismos de diferentes especies. Y a su vez, si están más o menos todas igualmente representadas, o hay una especie que predomina sobre las otras, o hay dos o tres especies que predominan y las demás son raras, o casi todas están mínimamente bien representadas. Y todo eso, que a veces se lo llama como diversidad biológica, diversidad, también se lo considera biodiversidad. Fíjense que nosotros a veces usamos la palabra, no sé por qué, biodiversidad. Yo veo a ver algunas personas que lo usan cuando hablan de razas, por ejemplo, de razas humanas. Y estamos hablando de una única especie, que es el ser humano. ¿Qué diversidad biológica me hablas? ¿O qué biodiversidad? ¿Sí? Para que no confundan simplemente el concepto de biodiversidad ecológico del social, ¿sí? Ustedes a veces han escuchado que además a veces se lo confunde con la diversidad cultural, ¿sí? No está mal, pero no es la misma diversidad, eso es lo que quiero indicarles. Cuando uno habla de biodiversidad, está hablando de diversidad biológica. El prefijo bio me lo está dando, ¿sí? La diversidad de vidas,
no de cultura. Y esto lo vamos a ver un poquito porque es lo que vamos a analizar en la primera parte del TP de comunidades. Pero por otro lado, yo no solamente puedo decir, bueno, una comunidad está estructurada por estas especies, con esta distribución y con tanta representatividad de 1, 2, 3 o 4, sino que esas especies, ustedes se tienen que hacer a la idea de que naturalmente se van reemplazando a lo largo de los años, no de 1 o 2 años, a veces de cientos o décadas, o a veces hasta de miles de años. Entonces existe lo que se conoce como sucesión biológica. Es natural que algunas especies vayan reemplazando a otras, ¿sí? Por eso tampoco nunca se va a alcanzar el clímax, porque siempre va a haber un recambio y una diferencia de especies a lo largo de las escalas geológicas. Y esa sucesión biológica va a estar favorecida o va a ser interrumpida en función del daño que se le cause a esa comunidad mediante los que se llaman disturbios y catástrofes. Y a su vez, estas especies que se van cambiando en el tiempo van a tener interacciones entre sí. No todas las especies entre sí, sino que generalmente van a haber 2, 3 o hasta 5 especies que van a interactuar y las demás especies ni siquiera se van a ver afectadas en esa comunidad. O sea que las interacciones no son entre todas, sino que son pocas especies entre toda la masa de especies que hay. Y se forman distintos tipos de interacciones, que es lo que le va a dar la dinámica interna. Dentro de esa comunidad van a haber grupos de especies que van a interactuar entre sí, otros grupos de especies que van a interactuar y otros grupos de especies. Y así se van formando como distintos subgrupos que van interactuando por separado y al mismo tiempo en el mismo lugar. Y esas interacciones muchas veces van a estar reguladas por las redes tróficas. ¿Qué quiere decir? Que existe parasitismo, existe competencia, pero en las redes tróficas lo que más va a interactuar es el flujo de la materia y la energía entre productores y consumidores y detritívoros. Fíjense que yo estoy hablando siempre de lo mismo, considerando distintas partes. Y esto es importante porque cuanto más especies hay, o sea que es una comunidad más rica, más diversa, en general las interacciones son más complejas y se forman redes tróficas más largas. Y hay más eslabones y hay un mayor traspaso de energía entre los productores y los consumidores. Y obviamente que el origen de todo esto va a estar dado por las plantas en la tierra y por las algas en el agua, además de algunas plantas acuáticas y las aguas son continentales. Entonces, en definitiva, todas las comunidades van a ser más o menos diversas, principalmente en función de las plantas que hayan en esas comunidades. Eso explica por qué en muchos libros, cada vez que uno quiere hablar de comunidades o de biomas, se la pasan hablando de plantas. No sé si ustedes se dan cuenta de eso, y no sé si alguna vez se lo preguntaron. No solamente porque es lo que primero uno ve cuando llega a Bariloche y dice, uy, qué lindo bosque. No se pone, ay, qué linda la trufa que veo en el Yao Yao, que es un hongo. ¿Sí? Después uno empieza a ver las demás cosas, pero lo que uno primero ve son las plantas, porque son las bases de las comunidades. No solamente en cantidad de individuos que forman la comunidad, sino porque son los únicos organismos que realmente incorporan materia y energía a la vida. Nosotros dependemos exclusivamente de las plantas. Por eso también es importante esto, porque cuando uno destruye ecosistemas levantando las plantas, está destruyendo la base de la vida. No solamente porque son las que fijan la energía lumínica en la fotosíntesis y en base de eso vivimos todos, porque todas las especies al menos se van a comer otra especie que en definitiva se van a terminar comiendo una planta. O sea que todos dependemos de las plantas porque son la base fundamental de estas redes tróficas o bioenergéticas. Y también, por el hecho, no se olviden, que a esto se los digo ahora para no olvidarme después, es que las plantas son los únicos organismos que generan el oxígeno que usamos para vivir todos los seres vivos de la Tierra. Y del agua también. Pero el oxígeno que nosotros respiramos depende exclusivamente de ese desecho
que tiran las plantas cuando empiezan a hacer su fotosíntesis. La etapa lumínica de la fotosíntesis nos permite a nosotros, hoy, seres humanos y todos los demás heterótrofos del planeta, poder seguir respirando. Entonces eso es lo que le da peso, y por eso tan importante, cuando uno estudia las comunidades, empezar estudiando las plantas. Sí, Wally. Y si ustedes no vieron la serie Clorofilia que se hizo hace 2 años en el canal Encuentro, Espectacular. lo pueden ver por internet, Sí, por YouTube, el canal Encuentro, es buenísima. Y sí. si alguien tiene duda de eso, pero ustedes piénsenlo, las plantas no solamente generan el oxígeno, sino que en su proceso de fotosíntesis reducen la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente. O sea, y si no tienen planta, cuando terminen la clase, vayan y cómprense una maceta, tengan al menos algo en su casa. Los productores de oxígeno del planeta no son los protistas autrótrofos, no. Porque vos imaginate la biomasa que tiene un alga, aunque sea una alga parda, que puede ser como los bosques, ¿vieron? Y acá ya me salta lo cinéfila. Ustedes vieron Harry Potter, ¿no? La saga, o al menos lo hicieron en el libro. ¿Se acuerdan de Harry Potter 4, El Cáliz de Fuego? Cuando él Por supuesto, ¿cómo no? cuando él está buscando a Ron en el agua, ¿vieron que pasa por un bosque de algas? Esos son algas pardas, o se parecen. Esos son árboles, pero están en el océano, y entonces ellos producen oxígeno en el océano. Y nosotros acá en la Tierra dependemos de las plantas de la Tierra. Y es más, por más que el planeta tenga un 75% de cobertura que es agua, la mayoría de la diversidad biológica que conocemos vive en la Tierra. Entonces, dependemos exclusivamente de las plantas. En el agua, por supuesto que además de las algas rojas, verdes y pardas, que son las fundamentales, habrán protistas unicelulares, pero imagínense, uni o multicelulares miden centímetros, milímetros o micrómetros. Por más que esté todo el día dándole a la fotosíntesis, la cantidad de oxígeno que libera, nosotros la gastamos en 3 respiraciones. Es todo un tema, pero sí. Parece que yo les quiero dar miedo, pero bueno, al final, pero es simplemente para que pensemos la importancia que tienen las plantas. No solamente porque nos da sombra, porque son lindas, porque no se puede comer una buena fruta, sino porque son las únicas que eliminan el dióxido de carbono y son las únicas que generan el oxígeno. Si las plantas no están, nos vamos a morir todos, porque ¿quién genera oxígeno? Bueno, capaz ya va a haber un yanqui, un chino que genere la máquina de hacer oxígeno, no lo sé, porque hasta somos capaces de hacer eso. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de riqueza. Y acá hay conceptos que a veces se confunden o no quedan muy claros en los textos, porque están relacionados entre sí. Cuando uno habla de riqueza, está hablando del número de especies. Cuento, hay 25 especies, hay 80 especies, no me importa qué. Y la letra que la distingue la riqueza es la letra S. ¿Sí? Como el tamaño de población y la N. Siempre que ustedes ven la letra S en general y están hablando de diversidad, está hablando del número de especies. Ahora, asociado íntimamente a la riqueza, que es lo que más importa, es la diversidad. Es, de todas estas especies que hay, ¿cuántas están en una proporción tal que sean distinguibles, que sean cuantificables y que yo las pueda diferenciar de otras? Y entonces el concepto de diversidad incluye lo que se llama la biomasa, que es la cantidad de tejido vivo que yo puedo reconocer. Y esa biomasa va a depender no solamente del número de especies, sino de la proporción de individuos de cada especie. Es lo que se llama abundancia relativa. Entonces, y eso a su vez se va a asociar con ¿qué? Con la densidad, que es el número de organismos por área volumen. Entonces, todas estas variables se unifican para dar una idea de diversidad biológica. Y acá les hago un gráfico, no se asusten. Fíjense, yo acá estoy comparando dos comunidades. La comunidad 1 en negro, la comunidad 2 en gris. Para que vean, si yo me pongo a considerar
La riqueza, yo digo, bueno, la comunidad 1 es más rica que la comunidad 2, porque tengo 4, 7, 10, 12, 15 especies contra 4. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de las dos comunidades es más diversa? Entonces uno dice, bueno, tengo que ver la abundancia relativa de cada una. Esta comunidad tiene una especie que representa el 35% con un índice, no es el número total, fíjense, está en proporciones. El 0,35 cuando las otras están de 0,1 para abajo, o sea que me está diciendo que hay una especie que prácticamente domina todo y las otras están como relegadas en abundancia relativa. Y la otra, que es menos rica, pero tiene una proporción más similar de individuos por grupo. Entonces, aunque esta tenga la comunidad 1 mayor riqueza, la comunidad 2 es más diversa. Y uno dice, ¿qué? Como que más diversa, si solo tiene 4 especies. Porque la diversidad no solamente considera la riqueza, sino que además busca cuán representado está cada una de esas especies. ¿Sí? Por eso a veces el concepto de diversidad se confunde con los demás. No es que esté mal, sino que los engloba. Y es un concepto más amplio. Donde en general siempre vamos a considerar la riqueza y el número de individuos de cada especie. Lo que consideramos abundancia relativa. Bien. Ahora, cuando las comunidades ocupan áreas geográficas que yo puedo delimitar, ahí yo ya empiezo a hablar de biomas. Por eso puedo hablar de la selva paranaense. ¿Sí? Y ese es un bioma. ¿Sí? Que es un conjunto de organismos coexistiendo a lo largo de un espacio, ¿sí? Y cuando yo lo miro visualmente, es la misma estructura, ¿sí? Y el mismo tipo de especies en general. Ahora, recuerden que los biomas no son estáticos, que a escala geológica el clima va cambiando, ¿sí? Y entonces los biomas se van modificando en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Y eso se debe ¿a qué? A que cada especie tiene su propio valor adaptativo y su propia tolerancia ambiental. ¿Qué quiere decir? Que a medida que vayan cambiando las condiciones climáticas, ciertos recursos o ciertos nutrientes van a ser más fáciles o menos fáciles de obtener. Entonces van a haber especies que se van a adaptar más rápido a otras o van a tolerar mejor la ausencia o el exceso de esos recursos y condiciones. Y si se adapta, va a poder reproducirse y dejar descendencia. Entonces el valor adaptativo considera no solamente la adaptación fisiológica de los organismos, sino también su capacidad reproductiva de generación en generación. Ustedes después cuando vean evolución van a ver algo de valor adaptativo, pero tiene que ver con los genes que se pueden transmitir. ¿Por qué? Porque en definitiva los biomas que vemos hoy son consecuencia de la evolución de los ancestros de hace miles de millones de años. Y los biomas, al igual que las poblaciones, las comunidades, si quieren usar la palabra más general, van a tener una distribución en la Tierra dependiendo de varias condiciones terrestres. La primera es la altitud, que quiere decir cuán alto está el suelo con respecto al nivel del mar. Entonces vemos que en general, si ustedes, acá yo les pongo aves y mamíferos que tienen un comportamiento similar. Si ustedes se fijan, en el eje de las X habla de altitud, ¿sí? Y en el eje de las Y habla de cantidad de especies, o sea, de riqueza. Riqueza en un gradiente ambiental que es de altitud. ¿En qué coinciden las aves y los mamíferos? Y en general, todas las aves y los mamíferos van a tener este comportamiento. En que en una misma zona, si el terreno no es plano, va a haber mayor cantidad de especies en la llanura o a baja altura, y a medida que subimos en altura, el número de especies va bajando. Y eso es importante, porque a veces uno considera que pasó a otra comunidad o a otro bioma, y no, estamos en el mismo bioma, solo que en altura
menos especies pueden tolerar esa altura, porque la temperatura baja mucho, porque la presión de oxígeno es menor, ¿sí? Hay menor cantidad de moléculas de oxígeno disueltas, o la radiación solar cae más intensamente y entonces muchos organismos no toleran esa radiación, o hay menos o más lluvias que en la pradera, ¿sí? Todo va a depender del lugar en el que estemos en cada parte de la Tierra, ¿sí? Pero van a haber menos especies y esas pocas especies son las que van a dominar el área, ¿sí? Como por ejemplo los cóndores. Si uno hoy va a Salta, a Mendoza, a Neuquén, en las partes altas uno ve un montón de aves rapaces, llamadas entre comillas cóndores, no todos son verdaderos cóndores. Hay aguilucho, hay guasunchos, que el guasuncho es un nombre raro porque hay aves que se llaman guasunchos y hay ciervos que se llaman guasunchos. O sea que depende del lugar en el que estén ustedes en la Argentina y en el mundo, el nombre común a veces se va a repetir y estamos hablando de otra cosa. ¿Van a estar más especializados también al ambiente? Van a estar más adaptados a las alturas y es donde ellos van a sentir más protección de sus huevos. Y ellos después van a volar buscando lo que puedan para comer. Y en general los cóndores son más generalistas, comen cualquier cosa que ande por ahí. Pero como la diversidad es menor, en general lo que más van a predominar que van a ser roedores, algún que otra ave más chiquita, algún que otro mamífero pequeño. Aunque los cóndores, y esto es importante, leyenda urbana, no agarran a sus presas con las patas, son aves rapaces que no tienen la pata rapaz. ¿Sí? Entonces muchas veces, y antes, y eso es lo que llevó antes casi a su extinción, hoy es por otras cosas, pero los cóndores la gente los mataba porque tenían la leyenda urbana de que les iba a llevar las ovejas, los chicos, y no pueden levantar nada. Por eso ellas caen al suelo y desgarran la presa en el piso. ¿Sí? Y entonces también la altura les sirve para proteger a sus nidos y a sus huevos. Son carroñeros, son buitres. Sí, de la por eso, familia, ellos comen, o sea, si hay alguien herido, si lo pueden comer, se lo van a comer, pero en general están comiendo cosas moribundas o que empezaron a pudrirse. Dedicarse en cacería al acecho, no. No, pero viste que la gente se imagina que el cóndor es un águila, no sé por qué. Pero no es lo mismo. No andan buscando activamente presas vivas, digamos. Pueden agarrar alguna y picotearla, sí, pero en general agarran moribundos. Por eso son carroñeros. Y después, otro modo en que se distribuyen las especies también va a ser, en el caso de las acuáticas, fíjense que no estoy hablando de las terrestres, estoy hablando acá del agua, porque es otro ambiente totalmente diferente. Ahí no va a importar tanto la altitud, aunque sí la profundidad, si estamos en el océano bien profundo. Pero en el agua, lo que más va a afectar la distribución de las especies, por un lado, es la latitud. Recuerden que cuando uno habla de latitud, la latitud 0 es el ecuador. Y hacia el norte y hacia el sur va aumentando la latitud hasta los polos. ¿Sí? La mayor diversidad de organismos, la mayor cantidad de riqueza, la vamos a encontrar entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. ¿Sí? Esa franja, ¿sí? Es donde más diversidad en el agua vamos a encontrar, porque no solamente hay mayor... los rayos del sol caen más directamente, haciendo que en más profundidad llegue la luz, sino que las temperaturas de las aguas son levemente más cálidas. Entonces, fíjense que la riqueza de especies, en este caso estoy hablando desde vertebrados hasta invertebrados, todos estos son crustáceos, y acá estoy hablando de otros invertebrados, como moluscos, ¿sí? Y copépodos, que son los isópodos, donde vemos lo mismo, que la diversidad es mayor cerca, el 0 me representa el ecuador, entre 40 y 60 suele estar el trópico de Cáncer o el de Capricornio, hacia el sur o hacia el norte, entonces la mayor diversidad está cerca de los trópicos, y a medida que yo me voy acercando a los polos, la diversidad disminuye, ¿sí? Tanto en organismos, fíjense acá que les puse los nombres. Pelágicos quiere decir que nadan, o que flotan, o que se desplazan.
Los bentónicos suelen estar adheridos al piso o moverse muy poco en los sectores donde los puso su mamá, por decirlo de algún modo. No quiere decir que sean completamente sésiles, por eso el nombre es bentónico. Viven en el suelo. Pero dentro de los pelágicos, fíjense lo que yo les decía del mar. Esta curva me está indicando la profundidad del mar, esto es el nivel cero, es la superficie del agua hacia adentro en el océano. ¿Sí? Fíjense que es lo opuesto a la montaña. Y ese es el número de, en este caso, de gasterópodos, que son parientes de las babosas y los caracoles comunes. Gasterópodo significa me arrastro con mi panza, camino con mi panza, eso significa en latín. En este caso, fíjense que hay mayor cantidad en las zonas intermedias, entre 2000 y 4000, es donde más gasterópodos tengo, ¿sí? Aunque sean bentónicos, y en los extremos, cerca de la superficie del mar, o bien en profundidad, la diversidad baja. ¿Sí? Por eso, en nuestro caso, en la placa continental hay mucho mayor diversidad que hacia el océano, pasando los 2000 kilómetros o los 500 kilómetros, si yo considero costa, hacia el océano. ¿Sí? Y vamos a hablar a qué llamamos mayor o menor diversidad. Si yo me pongo a contar el número de individuos, no tiene sentido, porque si yo me pongo a contar la diversidad de perros con respecto a las bacterias, es una locura, porque un perro mide 5.000 millones de veces más que cualquier célula bacteriana, procariota. Entonces, no se habla tanto de abundancia absoluta, sino que se relativiza. ¿Qué quiere decir? Yo digo, bueno, yo tengo tantas especies y veo cuánto representa en promedio, o en porcentaje, o en proporción, cada una de esas especies en las comunidades. Y esto es para que nos hagamos una idea. Yo tengo dos comunidades que tienen la misma riqueza. ¿Por qué tienen la misma riqueza? Porque tienen 4 especies. Ahora, ¿cuál es más diversa? ¿Qué me dirían ustedes? ¿La comunidad 1 o la comunidad 2? Yo diría la comunidad 2, ¿La porque dos? los porcentajes son más parecidos. Claro, porque están igualmente representadas. Fíjense que acá estoy rondando el 35%. En el gráfico que habíamos visto antes, yo estaba en proporción, era un 0,35%. ¿Sí? Recuerden que el porcentaje y la proporción es lo mismo. Son entre 0,1 o 0 y 100. Entonces, esta comunidad 1 es igualmente rica que la 2, pero es menos diversa. ¿Por qué? Porque hay una especie que representa casi todo. Y es más, hay 2 especies que están, sobre todo la 3, que están tan poco representadas que se llaman especies raras, que prácticamente nadie las ve. Pasan inexistentes porque la cantidad de individuos en proporción es tan baja que es como si no existiera. ¿Sí? Y acá aparecen estos conceptos. Cuando uno lee equitatividad es esto. Hay varias especies en común, o yo puedo distinguir 4 o 5 especies en general, contra una donde yo distingo una sobre las demás. Entonces acá son todas más o menos comunes, en la comunidad 2. En la comunidad 1, la especie 1 y 2 son comunes, sobre todo la 1, pero la especie 3 y 2 son raras, porque pocas veces las puedo diferenciar y encontrar. Cuando existe una especie que predomina sobre las demás, o 2 especies, que generalmente hay 2 o 3 especies que predominan en algunos biomas, mientras que en otros solo una, yo hablo de especie dominante, porque domina el paisaje, lo define, eso es lo que significa. Yo miro y digo acá, esto es el volcán Lanín, el Parque Nacional Lanín, donde lo que uno ve cerca del lago Lácar o el Epulafjún, ¿qué es? Tehuenes, es lo que predomina. Entonces yo digo, bueno, sí. Pero solo en vegetales este concepto de especie dominante, esto que define el paisaje. Se usa en las plantas, porque es lo que, como les dije, es lo que más va a haber en cualquier ecosistema. En cualquier ambiente, lo que más va a predominar son plantas. Después vamos a ver un montón de
caballo, ciervo, persona, lo que vos quieras. Cualquier grupo de organismos, animales, hongos o hasta protistas. Pero lo que uno primero va a ver y lo que más van a ver siempre van a ser plantas. Por eso los biomas, en general, uno los termina definiendo como selva. ¿Por qué uno dice selva paranaense y no dice el lugar donde están los monos aulladores? O los tucanes o los cuatíes. Porque lo que predomina es el aspecto selvático de los vegetales de ese lugar. Sí, en general siempre la especie dominante que define el paisaje va a ser un vegetal. A menos que estemos hablando de un ambiente acuático. En este caso, yo no tengo una especie dominante. Esto es, en vez de ser el bosque andino patagónico, acá ya me fui para la parte costera de Chubut, ¿sí? Es un terreno donde hay algunos leves repliegues montañosos. No estamos en la cordillera ni en la precordillera. Fíjense que el suelo está generalmente pelado, pero yo veo distintos tipos de plantas. Veo más diversidad, al menos visualmente, de organismos que acá. Pero les puedo asegurar que el bosque andino patagónico es mega diverso con respecto a la estepa patagónica. Pero, en este caso aparecen estas que se llaman plantas en cojín, porque fíjense que parecen un almohadón, sobre todo en primavera y verano, que son buenísimas porque estas plantas no solamente dan refugio, y al dar refugio es un lugar donde acá pasa de todo. La guerra mundial pasa acá adentro. Un montón de microorganismos protegidos. Se les da sol, porque les da sombra, porque si hay lluvias, acá se conserva más la humedad y más acceso al agua. Y por eso es un lugar con alta diversidad, a pesar de la poca diversidad del ecosistema, donde va a existir un montón de depredación, un montón de organismos viviendo. Profe, disculpe, hay alguien con el micrófono abierto y no se escucha puro ruido, perdón. Está bien, cierren los micrófonos, chicos, esperen que me fije. Sí, esas cosas, recuérdenlas de tenerlas en cuenta. A ver, lo voy a deschavar. Andrés. No quiero decir que haga ruido, pero Florencia Cavacos, ahí está, cerré el micrófono, perdón. Cerrado, ahí está, cerraron todos. Siempre que uno empieza a buchonear. Entonces, vuelvo al concepto. Además de la especie dominante, que es la que va a definir el paisaje, van a haber lugares donde uno puede enseguida encontrar una especie dominante, como les dije, el bosque andino patagónico, o pueden haber lugares donde uno no encuentra una especie que domina, y entonces hay más equitatividad en ese ecosistema, aunque sea menos diverso. No se confundan los nombres. Y en este caso, yo les voy a hablar de diferentes ejemplos de lo que se llama especie clave. La especie clave puede ser un productor o un consumidor de primero, segundo o tercer orden. O hasta puede ser un detritívoro, va a depender del bioma que yo esté estudiando. ¿Por qué se lo considera clave? Porque su presencia va a afectar, más que su presencia, su ausencia va a afectar a esa comunidad de un modo drástico, alterando las redes tróficas y la supervivencia de las demás especies. En este caso, las plantas en cojín son una especie clave en este ambiente, porque es un ambiente seco donde hay pocas lluvias espaciadas en el tiempo, o sea, pocas lluvias y a su vez poner en 2 o 3 semanas en el año. Entonces, la mayoría de los microorganismos invertebrados y vertebrados de pequeño porte que vivan van a estar cerca de estas plantas en cojín. Entonces, estas especies son claves porque son refugio, son lugar de encuentro, son lugar donde uno va a poder encontrar comida, además de agua. Otro ejemplo, que ahora se los voy a dar con mayor detalles, es, por ejemplo, la especie clave es el depredador de cuarto o tercer orden dominante de ese lugar. Y acá les pongo en la zona costera a este experimento que se hizo durante años, pero muchos años, de la estrella de mar, donde su presencia, como es una depredadora generalista que come casi todo, entonces regula la diversidad por debajo de ella, porque come de todo, entonces las demás poblaciones están todas más o menos en proporciones relativas, tienen abundancias relativas similares y coexisten.
y regula a estas que no solamente son consumidores de un orden inferior, sino que a su vez son competidoras entre sí. Entonces, esta especie permite una alta diversidad en el ecosistema, pero por otro motivo diferente a este. Y acá les muestro el ejemplo. Para que vean ustedes, es un trabajo de 10 años, o sea, por eso los ecólogos nos odian y nadie quiere trabajar en ecología. Lo que se hizo fue en la costa de California, creo que era en el noroeste de Estados Unidos y California. En la costa se separaron distintos sectores y se vio cuál era la diversidad natural. Habían 15 especies, además de pisáster, o sea, 16 especies en la costa, donde teníamos, uy, Dios mío, distintos tipos de mejillones, cirripedios, percebes son crustáceos, moluscos, ¿sí? Y estrellas de mar. ¿Y por qué se descubrió que esta estrella de mar era la especie clave? Porque en el experimento que llevó 10 años, para que vean que no era una cosa locura, se dejaban ciertos piletones en donde vivían ellos. Piletones son lugares de la costa donde por las olas del mar suele haber siempre un poco de agua. Y si se seca un poco, siempre alguna ola va a volver a traer agua al piletón. Entonces ahí hay una gran diversidad de estos individuos. Lo que se hacía era, en algunos piletones, se los dejaba y se contaba la diversidad cada semana o cada 15 días a lo largo de 10 años. Se los agradezco, gracias, yo. Si después me dejan vivir y disfrutar la playa, todo bien. Y en otros piletones, que es el color rojo, cada 15 días o semanalmente, cuando iban, removían a las estrellas de mar. O sea, las sacaban y las tiraban a otro lado. ¿Sí? Y entonces empezaron a ver que en los lugares donde sacaban al depredador principal, la diversidad bajó. Y fíjense que se redujo a la mitad. Prácticamente se perdió el 50% de las especies que habían en ese ecosistema. ¿Por qué? Porque había un mejillón, que es este, que no andaba fijo en el piso como el percebe y el diente de perro, o bellota de mar, según la traducción española. Estos son organismos sésiles, o sea que viven adheridos al piso, sea roca, sea lo que sea. Mientras que los demás se arrastran, más o menos. El mejillón lo que hacía es como una especie de pala, iba, metía la lengüita, que es la parte de la pata que tienen ellos, y los tiraban, ¿sí? Los dejaban panza arriba a los demás, lo empujaban, y como eran más grandes y más agresivos, echaban a las demás especies, y entonces a los sésiles, que no los podía mover, se quedaban en el lugar. Pero obviamente se reproducían poco, crecían poco, y la mayoría de los demás moluscos eran expulsados físicamente de esos piletones. Ahora, cuando estaba la estrella de mar se los comía todo y también. Y entonces eso es una especie clave. En este caso, por comer de todo y tener, digamos, bajo raya a esta especie. Que cuando se elimina al depredador principal, todo el ecosistema se alteró. Fíjense que estoy hablando de una especie que afectó la diversidad y redujo de 16 a 8. O sea, es drástica esa pérdida de diversidad. Ahora, después lo vamos a ver, pero fíjense en esta red trófica. ¿Sí? En este caso yo tengo los productores que son el pasto, distintos tipos de consumidores. Yo les pregunto, viendo esto, ¿cuál creían ustedes que es la especie clave? En el caso anterior, el halcón sería como la estrella de mar en cuanto que es el megadepredador. Pero para que vean cómo distintos ecosistemas tienen distintos tipos de especies claves. ¿Cuál creen ustedes que sería la especie clave acá? ¿Puede ser el saltamontes? ¿Por Sí, qué? estaba pensando eso también. Porque tiene como mayor relación El ratón. con... Sí, es el saltamonte, porque el saltamonte, fíjense que es la base alimentaria de casi todos. Más de la mitad de los que están ahí.
¿sí? Entonces, en este caso, esta especie clave, que es el comido, digamos, o en el otro ejemplo, la estrella de mar, que era el que se comía a todos, son especies clave que posibilitan la existencia de muchas más especies, por eso mantienen la diversidad. O como en el caso de las plantas de cojín, simplemente es un refugio, y entonces permite que la mayoría no se muera. Y a su vez, no se olviden que, por ejemplo, en este caso el saltamontes, es una típica especie, por eso puede mantener las demás. Es una especie de estratega R por excelencia, produce cientos de huevos con frecuencia a lo largo de todo el año, mientras que los demás producen 5, 6, 4 individuos con mayor o menor frecuencia. Entonces, una especie exclusivamente R mantiene distintas especies R y K. ¿Sí? O sea que la especie clave puede ser una especie que come o es comida. O un productor, como en el caso de la planta en cojín. Ah, por eso yo había tirado ratón porque pensé que tenía que ser... No, por eso. Bueno, gracias. Sí, fíjate que el ratón a lo sumo no, porque el ratón es el que se come a los demás. Acá se muere el ratón, pero otro se va a comer al saltamontes y otro Claro. se va a comer al pasto. O sea que si la araña va a ser comida por el sapo. ¿Sí? Acá la clave es el saltamontes. Perfecto. Bien, y para ir definiendo un poco mejor lo que es diversidad, porque es un término amplio. En función de donde nosotros nos estemos parando, la diversidad o la biodiversidad puede estar hablando de polimorfismos genéticos, variabilidad en las bases nitrogenadas del ADN, secuencias específicas del ADN que acumulan más o menos mutaciones, y entonces en ese caso la biodiversidad se refiere a la diversidad genética que portan los organismos de ese lugar. Y esa diversidad genética en ese caso es intraespecífica. A veces puede ser interespecífica si yo comparo la diversidad genética de una especie con otra similar. El término que nosotros estábamos usando recién se refería a diversidad de especies, que incluye dos cosas. Por un lado, la diversidad taxonómica, que es fulanito de tal, o la diversidad de ecosistemas. Veo cuántas especies hay en un lugar en particular. ¿Sí? Entonces, siempre que uno hable de diversidad, tiene, obviamente, el contexto del texto me va indicando en qué lado estoy. Y si yo me voy a restringir a lo que vamos a hacer acá, porque es más fácil y más didáctico, es a lo de las especies, y porque además tiene una función de preservación, que es lo que me interesa. Uno recuerda lo que le dije recién y lo voy a repetir hasta el cansancio. Cuando yo hablo de diversidad de especies, considero la riqueza específica y la abundancia relativa. Siempre, no se olviden de eso. Y acá le dejo la definición formal desde que surgió de 1992, con estos conceptos que le estuvimos hablando recién, y no se olviden que estas riquezas, abundancia, distribución, dominancia, equitatividad, van a depender de las interacciones tróficas y las reacciones metabólicas que tengan esas especies entre sí. ¿Sí? Y eso a su vez va a posibilitar que haya mayor o menor variabilidad de hábitat en ese ecosistema. O sea que es todo un concepto donde a distintos niveles existen relaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que un organismo sea generalista en su alimentación significa que tiene un metabolismo bastante amplio para poder digerir y metabolizar distintos tipos de sustancias. Y un detritívoro siempre va a ser mucho más diverso metabólicamente siempre que cualquier consumidor o productor, porque como se alimenta de cualquier materia orgánica en descomposición, tiene muchas más vías metabólicas y entonces es mucho más diverso química y metabólicamente que otro organismo, independientemente de lo que coma. ¿Sí? Y, como les decía, a mí me importa, por eso insisto tanto con el concepto de la diversidad biológica, es porque a mí me permite muchas cosas. Primero, ver cuán destruido está un ecosistema, si ese ecosistema se puede preservar, si ese ecosistema
no solamente se puede preservar, sino que necesita ser restaurado, y en ese caso lo que uno habla es de reinserción o reintroducción de especies. ¿Sí? Yo puedo ver, analizando la diversidad, si hay una especie exótica, y esa especie exótica está creciendo o no, a costa de las nativas. Si hay una especie que siempre estaban y ahora me cuesta detectarlas, entonces están en riesgo o en peligro de extinción. Si existe un cambio climático tal que hace que vayan cambiando su distribución en el espacio, y entonces aparece la colonización de nuevos ambientes. Si se alteraron, por ende, por la modificación de las especies de las redes tróficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo más o menos entiendo cómo es el ecosistema y sus relaciones, puedo hacer un manejo coherente del ecosistema, aún si lo tengo que explotar, porque necesito ese recurso para mantener a la población. ¿Sí? Ahora, yo hablo de diversidad, diversidad, diversidad. Yo estoy diciendo que la biodiversidad no solamente considera las especies, sino su abundancia relativa. Y ahora, ¿cómo veo si un ecosistema o una comunidad es más diversa que la otra? Uso índices. ¿Sí? Existen lo que se llaman índices de diversidad, que van a considerar estas dos variables dentro de la comunidad. Entonces voy a ver si esa comunidad es más o menos diversa que otra. Y recuerden estas letras que ya las vimos, ese es el número de especies. A veces, en vez de hablar de especies, hablo de grupos. Entonces, por ejemplo, puedo decir, en vez de decir Homo sapiens, puedo decir homínidos, o puedo decir monos. Y entonces incluyo a los monos, además del ser humano, por decir un ejemplo. Para considerar la abundancia, voy a considerar el número de individuos para cada una de estas especies o grupos de especies. Por eso va de 1 a S. Y el número total de individuos, que es la suma de todos los individuos de cada especie. Y por lo tanto, con estos dos yo voy a sacar esa abundancia relativa, que es la proporción de cuántos individuos de cada especie representan el total. Y hay un montón, pero vamos a quedarnos con dos índices, que van a estudiar la diversidad de los dos lados opuestos. ¿Vieron cómo nosotros estudiábamos la población en función de su supervivencia o mortalidad? Acá podemos estudiar la diversidad en función de si lo que veo es que no es diversa o si veo que es equitativa. Entonces tengo dos índices, los que les voy a enseñar, que son fáciles. Y yo ya los calculé, o sea que ustedes simplemente van a trabajar con el número ya calculado. Es el índice de Simpson, que se reconoce con la letra D porque es un índice de dominancia. Entonces, ¿qué me está indicando? Si hay una especie que predomina sobre el resto, y entonces la que en relación va a ser la más abundante. Entonces, lo que va a hacer, va a considerar la sumatoria de las proporciones al cuadrado. Eso significa la fórmula. Yo tengo, hagámoslo simple, 3 especies. Entonces mi S es 3. La especie 1 tiene 100 individuos, la especie 2 tiene 200, la especie 3 tiene 300. Entonces mi número total va a ser 600. Y entonces yo voy a decir un sexto, ¿sí? Un tercio o 2 tercios. ¿Sí? La suma me va a dar el N total. ¿Sí? Entonces mi PI va a ser eso, 100 sobre 600, 200 sobre 600 o 300 sobre 600. ¿Sí? Entonces mi PI, si son 3 sobre 300, es 0,5, el 50%. Si no entienden esto, me lo dicen. Cuando ustedes lean en los libros, es lo que aparece acá, por eso se los vuelvo a poner, no hay otra definición, pero eso es lo que me indica. Mide la probabilidad de que los individuos que yo agarre y colecte pertenezcan o no a la misma especie. Si pertenecen a la misma especie, quiere decir que esa especie es la que domina. Si pertenecen a distintas especies de un modo más o menos similar, quiere decir que mi índice de dominancia es bajo, porque están todas casi igualmente representadas. Y como yo trabajo con las proporciones en función de un tamaño total,
mi índice no puede ser negativo, siempre va a ir de 0 hacia arriba, en este caso de 0 a 1. El 1 indica que el 100% de los individuos que colecté es de una única especie, o sea que no hay diversidad, y esa única especie tiene una dominancia total. Ahora, cuanto las especies estén más o menos representadas, mi índice se va a ir acercando a 0, nunca va a ser 0, porque significa que todas las especies tienen igual proporción, algo que en la realidad no va a existir nunca. ¿Sí? Por eso oscila entre 0 y 1, y cuando es más cercano a 0, por eso no es un igual, sino es un aproximado, me está indicando que esa comunidad es más diversa porque no tiene una especie dominante. Y si está cercano a 1, me quiere decir que esa comunidad es poco diversa porque hay una especie altamente representada. ¿Sí? Lo que hacen algunos es decir, bueno, como este número o esta proporción me puede llevar a confundirme con el otro índice que vamos a ver ahora, lo que hacen siempre es, al valor que yo obtengo, lo resto de 1, y entonces saco el índice de diversidad. Hay gente que hace eso, pero si uno tiene muy en claro qué es lo que mide D, no es necesario hacer esta división, esta resta. Obviamente que, fíjense, si yo tengo que una especie domina todo, entonces D es cercano a 1, la resta me va a dar cercano a 0. Entonces mi índice de diversidad de Simpson va a ser poco. Cercano a 0 me indica no hay diversidad. Fíjense que es lo mismo que decir hay una especie que domina, o que conforma todo ese bioma. El otro índice con el que siempre se lo suele comparar es el índice de equitatividad. Estoy viéndolo desde el otro lado. ¿Sí? Que es el índice de Shannon, a veces conocido como Shannon-Weiner, que se lo reconoce con la letra H. Si el índice de Simpson me decía que había una especie que dominaba, este me indica si hay más especies que una única sola. Entonces, simplemente es la sumatoria de ¿qué? De la proporción de cada especie por el logaritmo natural de esa proporción. La proporción la calculamos recién, era esto que usábamos acá. Mientras que el índice me lo considera la suma de la proporción al cuadrado, el índice de Shannon me dice esa proporción por su logaritmo natural. Entonces, el H siempre va a ser mayor a 0. En general, nunca va a tener valores de 0. A veces se dice que una especie tiene un H cercano a 0, a 1, pero acá a veces yo no estoy de acuerdo, pero es lo que dicen los libros. Lo importante es que cuanto más alto sea el H, más equitativa es esa comunidad. Y en general no hay valores más altos de 4,5. ¿Por qué? Porque uno no va a medir nunca todas las especies que existen en una comunidad. Uno estudia un grupo de especies en particular. Y nunca van a ser más de 5, 6, 10 especies. Por lo tanto, el H siempre va a estar más cercano a 3, 0,1, 1,7, pero, por definición, como casi nunca se va a llegar a un 3, en muy pocos biomas que llegan a H cercanos a 3, se considera que cuando yo estoy cercano a 3 para arriba, ya ese ecosistema o esa comunidad es mega diversa. No me importa cómo la vea yo visualmente. Ahora, no se asusten, simplemente para que entiendan un poquito más. Yo acá tengo invertebrados. Tengo 10 grupos de invertebrados. Por lo tanto, mi riqueza es 10. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Por qué 10 cuando hay 11? Porque acá me dice 0. Esto está puesto a propósito. Para que no se confundan, ustedes tienen que ver no solamente el taxón, sino el número de individuos. Y 1 es 1, o sea que hay un individuo que existe. 0 es no que no exista, sino que yo no encontré. Entonces considero que no hay. Por lo tanto, de los 11 grupos que yo encontré, que yo busqué, encontré individuos de 10. Por eso mi S es de 10. Y después me fijo todo lo que colecté. Sumo todo lo que colecté
y tengo mi N total, que son 438 individuos. Ahora, para sacar cada proporción, ¿qué hago yo? El número de cada grupo sobre el número total. Entonces, si estos son mis Ns, yo saco mis proporciones. 331 sobre 438 me da 0,76. Fíjense que esto ya me está indicando que hay una especie dominante. Yo ya lo veía con los números. Pero esto es altamente directo. Es más fácil verlo acá, que está más cercano al 1, que considerar todos estos números. Yo saco la proporción de todas. Si lo sumara, esto me debería dar 1. Como la fórmula me dice que es la sumatoria del pi al cuadrado, simplemente saco el cuadrado de cada uno, lo sumo y me da 0,59. ¿Sí? Fíjense que es mayor a 0,5. Estoy más cerca del 1 que del 0. Profe, Sí. acá donde dice S es igual a 10, ¿yo tomo en cuenta el número de taxones de Diptera hasta Tisanoptera? Sí. Me da 11 a mí. Bien, es lo que acabo de decir. ¿Cuántos individuos de Lepidoptera tenés? Ah, 0. Bien. Bien. Ahí está. Entonces, yo busqué 11 grupos, pero encontré 10. Por eso es. Yo sé que hay lepidópteros, pero justo en mi muestra no colecté. Entonces, me tengo que manejar con el dato real, no con lo que yo veo. Entonces, yo busqué 11, pero solo encontré individuos de 10. Mi S es de 10. ¿Sí? Buenísimo. Y después fíjense que yo hago la sumatoria de todos ellos, me da 0,59, esta es más cercano al 1 que al 0, entonces sé que es una comunidad poco diversa. Aún así, fíjense lo que cuesta llegar a 1, porque con esta desmesurada proporción apenas representa el 57% de todo, usando el índice de Simpson. Y fíjense que en este caso hay grupos como los isópodos, los himenópteros, las arañas, los homópteros como los pulgones, y los coleópteros, que son los escarabajos, y los himenópteros, que son las abejas, las avispas, las hormigas, tienen tan poca representatividad, que prácticamente se considera que todo es raro menos las moscas. Eso me está indicando esto. Fíjense los números. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera analizar la diversidad considerando Shannon, yo ya tenía las PI, les calculo el logaritmo natural. Acá no hay valor porque el logaritmo natural de 0 no existe. Y todos los logaritmos naturales siempre van a ser negativos, de valores menores a 1. Y después multiplico, esto por esto me da esto, esto por esto me da esto, simplemente que yo ya le cambio el signo, por eso está menos PI por el NI, para tener el número positivo, y sumo. Fíjense que me da cercano a 1. ¿Sí? Fíjense que, según la definición, cuando era cercano a 1 me estaba indicando que prácticamente había una especie que dominaba todo. Y es lo que obtengo acá. Y es lo que visualmente veía. Hay de todo, pero yo lo que generalmente veo son moscas. ¿Sí? Entienden la importancia de esto y no se coman la película de que un valor cercano a 1 me está indicando que hay una especie que domina sobre el resto. No está diciendo que es la única especie que hay. Y yo lo estoy acá viendo en números. Pero si yo viera esto sin tener en cuenta estos datos, podría pensar que solo hay moscas, siguiendo el concepto matemático. Ustedes en el TP, que va a tener 2 partes, van a considerar, además de esos índices, un tercer índice, que es el índice de Jacquard. Que lo que va a hacer es lo mismo, considerar la riqueza y la abundancia, pero no dentro de una comunidad para comparar dentro de otra comunidad, sino entre las dos comunidades que yo estoy analizando. Porque todo esto era dentro de una misma comunidad. Yo digo, esta comunidad es poco diversa y es poco equitativa, porque hay una única especie que domina todo, pero estoy hablando de una única comunidad. El índice de Jacquard lo que hace es compararme dos comunidades. ¿Sí? Entonces me dice,
si esas dos comunidades tienen especies en común o no tienen especies en común. Por eso es un índice de similitud. Especies en común no quiere decir si es más o menos diversa, porque yo puedo tener dos comunidades altamente diversas, pero su índice de similitud puede ser 0. Ejemplo, yo puedo comparar la selva paranaense, que es lo más diverso en el mundo, con los corales en Australia, que es lo más diverso en el océano, en el mundo también. ¿Y cuántas especies van a compartir? Ninguna. Entonces su índice de similitud es 0 en dos comunidades que son hiper mega diversas. ¿Entienden qué me indica esto? Es simplemente, cuando yo estudio dos comunidades, si tienen especies en común, que me va a indicar entonces si hay especies que son cosmopolitas o no. ¿Sí? O si los biomas son tan diferentes que es prácticamente imposible que tengan especies en común. Y el índice de Jacquard va a considerar como A el número de especies en el sitio, o la comunidad A. Como B, el número de especies presentes en la otra comunidad. Y C es el número de especies en común. ¿Sí? Por eso el índice de Jacquard indica el número de especies en común sobre A más B menos C. Si no comparten especies en común, el índice me va a dar 0, porque C ya me va a dar 0. No me importa cuántos tenga A y B, ya por tener el numerador como 0, el índice me dice no existe similitud. Y si todas las especies son en común, entonces el índice me va a dar 1. ¿Sí? O sea que va entre 0 y 1. Y acá vamos a ver lo que aparece en el TP como primera parte. Nosotros el TP lo vamos a dividir en dos. Y acá sí ustedes en la discusión van a discutirlas por separado, porque son dos cosas distintas. Por un lado vamos a analizar los índices de diversidad comparando dos ecosistemas en el mismo lugar que es en Corrientes. Los dos lugares a considerar es una isla, que es la isla de Apipé Grande, que es una isla que este es el extremo argentino, este es el lugar, esto es Paraguay, y acá ya empieza Brasil. Por eso están estas divisorias que ven ustedes acá. Esto es Argentina, Paraguay, Brasil. Entonces es una isla que compartimos principalmente con Paraguay, donde se origina lo que se conoce como el acuífero guaraní, y empieza también los esteros de Liberá. Este es el río Paraná. ¿Sí? Este es Formosa. Entonces lo que vamos a ver es, están en prácticamente esto con lo que hay acá. Fíjense que lo único que las va a separar es un poco el río. Y vamos a comparar el humedal, que es la zona boscosa de la isla de la Pipé, que por más que sea un bosque se lo considera humedal porque continuamente tiene características de estar siempre con mucha agua el suelo, y no es una inundación, sino que vive inundado, es periódico, siempre hay agua. Con el bosque chaqueño, que puede tener ríos, pero ya es un bosque, es más, hay gente que lo llama el bosque continental, porque este es un bosque en una isla. Y es una isla intracontinente, es refumada la situación, pero bueno. Y acá están las cuentas que yo les puse. ¿Sí? Yo ya les calculé todo, ustedes simplemente discuten en función de estos datos. Chaco húmedo contra Apipé Grande. Isla contra bosque en Formosa. Corrientes, perdón. Y acá también hablé de grupos. Dípteros, arácnidos, himenópteros, colémbolos, todos estos grupos. En este caso, fíjense que la riqueza es de 548, porque consideré las especies de dípteros. 122 moscas distintas. 146 especies de arañas. Eso significa. Por eso la riqueza no es 367, es 548. A diferencia del ejemplo anterior donde no me importaban las especies, simplemente dije las moscas. ¿Y cuántos individuos de las 122 especies encontré? Ahí sí hice una proporción general porque si no era muy complejo. Y lo mismo para la isla de Apipé.
calculé los índices de Simpson y de Shannon de cada una, y el índice de Jacquard, donde yo comparo qué especies en común tiene Chaco húmedo con Apipe grande. Lo que ustedes me tienen que decir es si son igualmente diversas, si alguna tiene alguna especie rara, si alguna es más equitativa que la otra, si tienen muchas o pocas especies en común, siendo que están una al lado de la otra, y lo único que los diferencia es el río. Entonces, si tienen muchas o pocas especies en común, es la importancia o no de una barrera geográfica, que en este caso es el agua, para separar invertebrados de un lado al otro de la costa. Fíjense que en este caso uno considera todo, para que lo comparemos con lo que les hablé al principio de las comunidades. Si uno se pone a considerar las ecorregiones, forma todo parte de lo mismo. Pero esta barrera geográfica dentro de ese ecosistema, que es el río, me puede dar o no diferencias en la diversidad específica. Yo ya subí la clase y subí el TP, subí los ejercicios. Así que ustedes vayan leyendo, me pueden escribir. Recuerden que el jueves ya es Jueves Santo, así que desde el jueves hasta el lunes, capaz no les conteste los mails. ¿Sí? Pero me pueden preguntar lo que quieran. Que si yo tengo ¿puedo internet, sí. Por ahí no sé si va a estar bien la pregunta, pero lo voy a hacer igual. Sí. N sería la muestra. ¿O El estoy N confundida? total es 6.136 en Chaco y 4.000 Claro, en porque Apipe. yo lo que miraba es, por ejemplo, el tema de, no sé, los coleópteros, que figuran 815 y 189. ¿Eso no influye después en los índices, tanta diferencia? Y yo acá, esperen que voy a minimizar, Sí. esperen que le ponga compartir. Acá están viendo el Excel. Fíjense que yo acá les hice las cuentas. ¿Sí? Para que vean de dónde saqué los datos. Sí. Acá yo estoy viendo, por eso lo que vuelvo a repetir. Puede ser que haya muchas especies dentro de una comunidad, pero si una especie tiene muchos más organismos que el resto, es poco diversa por más que tenga una alta riqueza. O al revés, puedo ver menos especies, pero más equitativas en su abundancia, entonces esa comunidad es menos rica, pero es más diversa. ¿Sí? Sí. Eso vos lo podés discutir como quieras. Y yo si quieren sacarle más o menos jugo a esas diferencias, yo acá les hago las cuentas. Fíjense que esta es la proporción para que se hagan además me va a servir a ver si yo hice mal alguna cuenta. Bien. Acá tengo las fórmulas del índice de Simpson y de Shannon. Esta es la proporción. ¿Cuál es la abundancia relativa de los dípteros en Chaco? Por eso es la celda C4, que es el número de dípteros en función del número total. Y así voy haciendo cada una. A estos le saco el cuadrado de cada proporción y después la sumo. Ahora me voy a fijar si hice bien las cuentas, porque si yo les puse, sí, son 23. Porque a veces, si tengo dislexia, fíjense ustedes y me dicen si anoté algo mal. Igual yo después lo voy a volver a revisar. Y lo mismo hice para Apipe, ¿sí? Y por eso se los pongo con estos colores, para que no se confundan. Esto se lo voy a poner también en amarillo, perdón. Es un color horrible, pero bueno, es el que va. Para que separen cómo calculé el índice D en celeste para cada comunidad, 23 y 35, porque siempre tengo miedo de anotar mal los números. Y cómo calculé el índice de Shannon. Lo que hice fue, yo ya tenía la proporción, le saqué el logaritmo natural, después los multipliqué, fíjense, C por D, lo sumé, todo esto, y le invertí el signo. Para Chaco húmedo y para la isla Apipe. Y después, obviamente que sacar, está acá, ¿sí? Especies en A, fíjense que acá no estoy hablando de abundancia, sino estoy hablando de especies, 548.
Especies en B, 368. Fíjense que acá me saqué las abundancias relativas, porque solo estoy buscando si tienen especies en común. Vean que son, por eso una cosa es lo que pasa dentro de cada comunidad, que los comparo con estos índices, que lo que pasa entre comunidades. Y estas son las diferencias que voy sacando, ¿sí?, de las especies que tienen en común. Cuando las sumo, me dice 280. Entonces hago la cuenta. Si hice algo mal, después me voy a fijar, pero me dio 0,44. Ahora vuelvo a revisar todo por las dudas que me haya equivocado, pero si ustedes ven que yo me equivoqué o apreté mal un número, porque a veces el dedo se chanfla, y si ustedes lo llegan a percibir, me lo dicen. Si no, no importa. ¿Por acá vamos bien? ¿Quedó alguien más? ¿Se fueron todos? Bueno. Estamos acá. Sí, estamos. Sí, acá está. Como dice Juli, déjenme pero... proyectar esto para la semana que viene. La semana que no, viene, por suerte es feriado, la semana que viene tenemos tiempo. Tranquilos, por eso No, también pero hay que procesarlo, como dice ahora, Juli. Lo que sigue es la sucesión ecológica, lo vamos a ver, pero ya después el siguiente punto no, porque vamos a empezar con las interacciones. Y ahí va a ser la segunda parte del TP. Por eso vamos a ver sucesión ecológica y lo vamos a dejar. Esto es cortito. Yo les dije que en las comunidades de las especies es normal que se reemplacen. Así que a veces uno cuando ve que alguna especie empieza a desaparecer y quiere empezar a hacer un control ambiental, tiene que tener cuidado de no estar alterando una sucesión ecológica normal pensando que hubo una invasión. ¿Sí? Y es lo que se llama equilibrio dinámico. Yo veo que hay una comunidad que tiene un aspecto de bosque, de selva, de pantano, de lo que sea, de humedal, pero si me pongo a analizar las especies, es normal que se vayan reemplazando. Y ese cambio en plantas va a llevar también un cambio posterior de animales y de microorganismos. ¿Por qué? Porque si cambian las plantas, cada planta va a tener sus propios metabolitos, sus propias características reproductivas, su propia dureza, su propio sabor, y van a haber animales que van a poder alimentarse o que les van a ser tóxicas, y entonces van a haber organismos que también van a ir reemplazándose porque va cambiando la dieta, entonces no todos van a poder acceder a la misma dieta. Y el hecho de que las plantas metabolicen y vayan modificando el suelo porque van sacando ciertos nutrientes, van liberando otros, también va modificando el pH, la acidez del suelo, y va modificando los microorganismos que viven en ella, en ese suelo. Y al modificarse el pH, las condiciones del suelo, eso también va a afectar de nuevo las plantas. Entonces fíjense cómo todos los organismos, a nivel metabólico, van a ir modificando y van a ir generando, favoreciendo o desfavoreciendo el surgimiento y el mantenimiento de diversas especies. Y uno no lo ve porque todo ocurre a nivel bioquímico, molecular. ¿Sí? Obviamente que el inicio de un ecosistema, de un bioma, va a depender de los organismos que empiezan a colonizar la Tierra. ¿Sí? Que en general van a ser protistas o plantas pequeñas. Y los que puedan colonizar y mantener y empezar la vida en ese lugar, van a depender de si son tolerantes o no al suelo en el que caen, a la humedad que haya, a la salinidad, todas las condiciones ambientales de ese suelo. Van a permitir o no el establecimiento de ciertos organismos fotosintéticos. Y una vez que se establecen estos organismos fotosintéticos, van a empezar a aparecer los consumidores y los detritívoros. Y eso va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Esa sucesión biológica es natural. Solo que recuerden que lleva de cientos a miles hasta millones de años. ¿Sí? Y entonces, cuando uno estudia una comunidad, va a ver que cuando la comunidad es joven y recién aparece, va a estar fundamentalmente habitadas por especies estrategas R, que son las especies pioneras y tempranas. ¿Por qué? Porque son buenas en reproducirse, se reproducen rápido, tienen ciclos de vida cortos, son pequeñas en tamaño, tienen una gran producción de descendientes que son dispersados rápidamente. ¿Sí? Entonces, tanto a nivel vegetal como a nivel animal,
la mayoría de las especies, las pioneras, siempre van a ser estrategas R, que son buenas en colonizar. Y a medida que se van formando estas interacciones entre los organismos, empieza a aumentar la complejidad de especies y empieza a modificarse el ambiente en el que están, porque sus propios desechos y sus propios estilos de vida y los nutrientes que sacan van cambiando el suelo y por ende la disponibilidad de recursos de las más especies, empiezan a aparecer especies más tardías, que son especies que van a crecer durante más tiempo, que van a tener en general mayor porte y que van a empezar a predominar las estrategas K. ¿Y por qué? Porque son buenas competidoras más que colonizadoras. Y acá empiezan a haber interacciones a largo tiempo. Entonces las especies que al principio les iba genial porque eran buenas explotando los recursos, van a empezar a perder en su competencia con otra especie que requiera lo mismo, pero que sea una estratega K. Porque va a ser más longeva, va a tardar más tiempo en reproducirse, pero también va a vivir más. Y entonces la va a ir desplazando de a poco. Y entonces esa sucesión ecológica, fíjense que no solamente es en especies, sino en las estrategias de vida de esas especies. Y esto es simplemente un resumen para que ustedes consideren, ¿sí?, la diferencia entre una especie pionera y tardía en la sucesión. Antes de seguir, porque no lo quiero hacer rápido y no les quiero quemar más la cabeza, vamos a llegar hasta acá. Porque quiero que ustedes incorporen y repasen lo que habían visto de poblaciones para que vean que eso también tiene importancia a la estructura comunitaria. Porque la comunidad en definitiva es una asociación entre distintas poblaciones de distintas especies, cada una con sus propias estrategias de vida. ¿Sí? Entonces, con tranquilidad, vayan leyendo, ¿sí? Dentro de 2 sábados nos encontramos. Recuerden que los que no pudieron mandar el TP lo mandan hasta el lunes, tienen tiempo. Los que lo mandaron y lo quieren reenviar porque consideran que les faltaron cosas, lo pueden hacer, solo que me indican después en el asunto que reenvían el TP. Y que tengan felices Pascuas. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, Profe, Gracias. perdón, Sí, claro. el trabajo práctico el 2, ¿lo tenemos que hacer para la próxima clase? No, fíjate en el cronograma que se los mandé. Me lo das después de la siguiente clase. Ahora te fijas en el cronograma, yo les puse fecha. Y si tienen muchas dudas, me preguntan y me lo entregan un poquito después. Sería la primera parte. No, vayan haciéndolo, pero no me lo entregan. Hasta que no veamos la segunda. Sí, prefiero que me entreguen. Bueno. Eso es lo que capaz no bueno, por eso. No, yo no me quedo, por eso le preguntaba. Gracias, profe, buen fin de... nada, Flavia. Que les vaya bien a todos. Si alguien tiene, esperen que acá aparece en el chat preguntas. Saludos, bueno, sí. No. Buen fin de para todos, felices Pascuas, Chao, que descansen. Buena semana. Chicos, igualmente. Chao, hasta luego, profe. Chau, chau. Buen fin de largo. Hasta luego, felices Voy a Pascuas. dormir un montón. Profe, Sí, consulta. sí. Para redondear el último índice, que así como que pasó medio rapidito, el índice Hacker. Si querés vuelvo, sí, yo no tengo problema. Para ver si me quedó bien la idea a mí, porque tomé nota así, pero me faltó un pedacito, y después voy a ver cuando vaya a la clase, pero sitio A es una comunidad, sitio B otra comunidad, sitio C, lo que me comparten ambas comunidades. Sí. Ahora, cuando yo analizo el índice, si me da 0, significa que no comparten nada. Sí. Si me da 1, analizando desde la lógica, si me da 1 quiere decir que estaría hablando... Que lo que yo considero 2 comunidades es la misma comunidad, porque tienen las mismas especies en común. Exacto. Justo iba a ser exactamente, digamos, la réplica de ambas comunidades. Y si tengo un 0,50 como un 0,44 con el trabajo que usted mostró, estaría hablando de una alternancia de algunas especies de cada comunidad. Claro, que puede haber un reemplazo, porque acordate de ese gradiente continuo en el ambiente, hay un reemplazo gradual. Perfecto. Bien.
Gracias, profe. No, de Buen nada. fin de semana y buena semana, que descanse un poco también usted. Sí, quiero dormir, pero bueno. Creo que estamos todos iguales. Sí, quiero vacaciones, no llegué ni a las vacaciones de invierno. Pero bueno, saludos chicos, ahora les subo la clase. Gracias, profe. ¿Me puedo hacer una última pregunta? Sí, sí. Ok, no me mate, no me mate. No, no por ustedes, porque me da la sensación, yo me puedo quedar hasta las 7 de la tarde. Más, si ustedes quieren, yo sigo hasta las 6. Pero la mayoría de las veces están agonizando. Sí, eso es una gran realidad. Estar desde las 8 implica mucha voluntad, pero bueno, acá estamos. Sí. Cuando hablamos de la abundancia, me quedé en el ejemplo, no quise interrumpir en el momento. Cuando hablamos de la abundancia relativa, que habíamos comparado dos comunidades, no me quedó claro la respuesta que estaba en esa que decía, había dos preguntas, dice, ¿tienen la misma riqueza? ¿Son igualmente diversas? No me quedó claro esa parte. Volvemos acá. Acá. Bien. Está. Veo la misma diapositiva que antes, lo de pioneras y tardías. La voy a volver a poner, a ver si ahí me lo... Para que vuelvo para atrás, sacándolo acá. ¿Ahí? Sigue estando la misma. No me digas que... Pará. Pongo esto. Por ahí se deja de compartir pantalla y vuelve, quizás. No, reanudar función, capaz es eso. Ahí está el Excel. Por eso, puse reanudar función. Acá estoy. Ah, ok. Ahí está, esa. Sí. Bien. Fíjate que yo tengo dos comunidades. Sí. En las dos hay 4 especies. Uh-huh. Entonces, ¿tienen la misma riqueza? La riqueza no es qué especies tiene, sino en cantidad. Sí. Tiene la misma riqueza porque en la comunidad 1 tengo 4 especies, y en la comunidad 2 tengo 4 especies. Está bien. Entonces la riqueza es la misma. Sí. Ahora, ¿son igualmente diversas? No, ahí eso es lo que va a cambiar, la diversidad. Claro, porque fíjate que tienen diferentes abundancias relativas. Si vos querés después, para jugar, calcular uno de los índices, el D o el H, el que vos quieras, sí, vas a ver que esta te va a dar un D más alto o un H más bajo que claro. Y entonces, esta va a ser más diversa, porque es más equitativa en la distribución de las especies y en la proporción de individuos representativos de la comunidad. Perfecto. Genial. Listo. Y lo otro que me había quedado la duda, cuando hablábamos del índice de Simpson, que incluso en el ejemplo que analizamos, que estaban el índice de Simpson y el de Shannon, en ese, ahí estamos, no me quedó claro porque ahí está D y D menos 1. El índice de Simpson es el de 1 menos D. No, el índice de Simpson es D. D solo. Ah, ok. Fíjate que acá yo les puse porque a veces yo sé que ustedes pueden bajar cosas de internet porque les resulta más fácil y a veces aparece el índice de diversidad. Ah, ok. Es 1 menos D. Perfecto. Ok. Por eso yo acá se los marqué en negrito. Sí, porque a veces después genera confusión. Sí, es que me pasó eso, cuando me lo explicó lo entendí, pero después cuando vi acá me perdí en el camino. Entonces por eso dije, bueno, me voy a querer consultar porque no me había terminado de quedar claro, pero ahora sí, ahí vamos. Sí, yo porque yo cuando estudiaba hacía lo mismo, habían cosas que no entendía y me iba a buscar internet, porque capaz no quedaba claro en el libro, quería más explicaciones. Pero sí, listo. Fíjate que están los dos, buenísimo. Buenísimo. Preguntale bueno, ahora sí, profe. No, por ahora eran esas dos, porque después el resto va bien, fui entendiendo. Así que bueno. Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada, Axel, que te vaya bien y felices Igualmente, buena semana.